Rocco nació en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, un lugar que siempre estuvo envuelto en un silencio sombrío y una atmósfera cargada de desdén. Desde el primer día que vio la luz, no fue recibido con los brazos abiertos ni con los gestos de amor que un cachorro merecía. En su corta vida, el único contacto que conoció de su familia era la dureza de las cadenas que lo mantenían atado al mismo rincón de la casa. El pequeño perro fue dejado allí, en el patio trasero, sin ni siquiera la comodidad de un espacio adecuado para descansar. Las corrientes lo mantenían sujeto a un poste de metal oxidado, y cada movimiento que hacía era limitado, como si su existencia estuviera confinada a un círculo pequeño, una prisión sin barrotes, pero igualmente dolorosa. La comida rara vez era suficiente, y el agua, cuando la había, solía estar sucia y estancada, sin frescura. Su único refugio era una pequeña caseta de madera, pero ni siquiera eso le ofrecía consuelo. A menudo, se encontraba cubierto por una capa de barro, su pelaje, que debería haber sido suave y brillante, estaba opaco y sucio, cubierto de heridas y cicatrices que la humedad había empeorado con el paso de los días. A pesar de todo esto, algo en Rocco nunca se quebró por completo. En sus ojos, brillaba una chispa de esperanza, una pequeña llama que se negaba a extinguirse. Quizás, por instinto, sabía que merecía algo mejor, que había algo más allá de ese rincón oscuro y sucio. Pero su vida continuaba de esa manera, cada día más monótona y cruel, marcado por la indiferencia de aquellos que se suponía que debían ser su familia. Cada miembro de esa casa, sin excepción, parecía haber olvidado la responsabilidad de cuidar de un ser vivo. Los niños pasaban corriendo, ajenos a la presencia de Rocco, sin siquiera dedicarle una mirada. Los adultos, tan sumidos en sus propios problemas, apenas se daban cuenta de su sufrimiento. De vez en cuando, alguien lanzaba una mirada rápida hacia él, como si lo viera como algo más que un simple perro, pero rápidamente desechaba ese pensamiento. La familia de Rocco, si se le podía llamar familia, no era más que una jaula de indiferencia y cruel abandono. La única vez que recibía atención era cuando alguien lo reprendía, siempre con tono de enojo. La madre, una mujer austera y distante, solía regañarlo por no quedarse quieto, por hacer ruido o por estar en su camino. Su padre, un hombre de pocas palabras, rara vez lo miraba, pero cuando lo hacía, sus ojos parecían fríos, llenos de desdén. Los niños, que en algún momento habían mostrado algo de afecto hacia él cuando era un cachorro, ahora lo veían como un estorbo. En sus mentes infantiles, Rocco era solo un perro que no aportaba nada, que no tenía propósito alguno. Y así, Rocco pasaba sus días en esa agonía silenciosa, esperando sin esperanza alguna, que algo, alguien, cambiara su destino. Al principio, cuando Rocco aún era muy joven, no comprendía bien su sufrimiento. Pensaba que la vida de todos los perros debía ser igual. Los días pasaban lentamente, las horas parecían eternas, y cada intento de acercarse a un miembro de la familia solo era recompensado con un empujón o una mirada severa. Rocco aprendió, por necesidad, a no hacer ruido, a no moverse demasiado, a no llamar la atención. Pero a pesar de sus esfuerzos por ser invisible, el dolor no se fue. A veces, la cadena que lo mantenía atado se clavaba en su piel, dejándole marcas profundas que, al principio, ni siquiera podían ser vistas por los miembros de su familia. En ocasiones, cuando intentaba descansar en su pequeña caseta, la lluvia lo empapaba, pero nadie venía a ofrecerle refugio o consuelo. La vida de Rocco era una sucesión interminable de días fríos y noches solitarias. Con el paso del tiempo, su cuerpo fue adquiriendo una fragilidad evidente, pero aún conservaba ese brillo en sus ojos, ese atisbo de vida que se negaba a morir. Cada vez que alguien pasaba cerca de él, su cola se movía, aunque con menos fuerza que antes. Había algo en su interior que le decía que debía seguir luchando, que no todo estaba perdido, aunque la vida de aquel perro parecía estar condenada desde el principio. En su mente, siempre se mantenía la esperanza de que algo, alguien, podría cambiar las cosas, aunque la realidad le mostraba que eso era casi un sueño irrealizable. Pero ese sueño estaba a punto de cambiar. En la casa vecina, vivía un hombre solitario, el señor Javier. Él nunca había sido una persona de muchas palabras, pero algo en su corazón le decía que algo no estaba bien. Desde que se mudó a la vecindad, había escuchado los gritos de Rocco y, en algunas ocasiones, lo había visto desde su ventana, agachado en su rincón,
sin fuerzas para levantarse. El señor Javier nunca pensó que algo tan cruel podría suceder en su barrio. Pero, a medida que pasaba el tiempo, la situación de Rocco se hizo más evidente, y algo dentro de él comenzó a cambiar. El señor Javier, un hombre mayor, era conocido por su bondad. Aunque llevaba una vida sencilla y tranquila, siempre había estado dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban. Él, más que nadie, sabía lo que era el sufrimiento, pues su propia vida había sido marcada por pérdidas y soledad. Pero al ver a Rocco, algo en su interior despertó. No podía entender cómo la familia del perro podía ser tan insensible ante el sufrimiento de un ser vivo. Sin embargo, sabía que el perro no podía continuar viviendo así. No podía permitir que esa criatura inocente siguiera viviendo en esas condiciones. Aunque no lo conocía, Rocco empezó a ocupar sus pensamientos. Cada día, el señor Javier pasaba junto a la casa donde Rocco vivía. Lo veía en su rincón, su cuerpo encogido, su mirada triste, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. Lo que más le conmovía era el silencio de Rocco, la falta de energía para siquiera ladrar. Algo dentro de él le decía que debía hacer algo, pero las preguntas se apoderaban de su mente. ¿Sería correcto intervenir en algo que no era de su incumbencia? ¿Estaba dispuesto a enfrentar la posible ira de la familia que lo había maltratado? Pero, al final, la decisión estaba tomada. El señor Javier no podía quedarse de brazos cruzados. La vida de Rocco, que había sido un círculo cerrado de sufrimiento, comenzaba a tomar un giro inesperado. Pero, hasta que ese momento llegara, Rocco seguiría atrapado en su mundo sombrío, donde la esperanza aún luchaba por sobrevivir, escondida entre los barrotes de su cruel realidad. Cada mañana, el señor Javier observaba, desde su ventana, el patio trasero de la casa vecina, donde Rocco pasaba sus días. No era la primera vez que lo veía, pero cada vez su dolor se hacía más palpable. Lo observaba con una mezcla de tristeza y rabia, con el corazón apretado por la impotencia. ¿Cómo podía ser que la gente no viera el sufrimiento de ese animal? A pesar de sus años, el señor Javier siempre había tenido una sensibilidad especial por los seres indefensos, y aquel perro era el reflejo de una injusticia que no podía permitir. A veces, mientras él tomaba su café por la mañana, veía a Rocco sentado en su rincón, inmóvil, con la mirada fija en el horizonte. El perro no reaccionaba al sonido de los coches, ni a la presencia de las personas que pasaban por la calle. Estaba atrapado en su dolor, en su soledad, en su sufrimiento que no cesaba. La imagen de ese animal atrapado, sin esperanza, se repetía en su mente como un eco, resonando cada vez más fuerte. Sabía que no podía seguir mirando desde la ventana, como si nada pudiera hacerse. Cada día, al anochecer, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, el señor Javier veía como la casa vecina se sumía en un silencio profundo. Los gritos y las peleas que solían llenar el aire durante el día parecían desaparecer al caer la noche, pero eso no significaba que Rocco estuviera a salvo. Al contrario, la oscuridad era aún más aterradora para él. La única luz que iluminaba su vida era la tenue luz de la lámpara que parpadeaba en la ventana de su propia casa, un pequeño refugio donde, por fin, se sentía a salvo. Pero Rocco no tenía esa suerte. En ese rincón de la casa vecina, su vida era una condena sin fin. La cruel indiferencia de la familia hacia él parecía no tener límites. Las pocas veces que alguien de la casa se acercaba a él, lo hacía con la misma frialdad, como si su presencia no importara en lo más mínimo. Los niños lo ignoraban por completo, como si fuera un mueble más en el patio. Los padres, si acaso se dignaban a mirarlo, lo hacían con desdén, como si fuera un estorbo. Rocco ya no esperaba nada. Había aprendido a vivir en la desesperanza, a aceptar la fría indiferencia como parte de su existencia. Una tarde, mientras el señor Javier tomaba una de sus caminatas diarias por el vecindario, vio a la madre de la familia de Rocco salir al patio. No era algo que sucediera con frecuencia, ya que la mujer prefería mantenerse dentro de la casa, alejada de todo. Pero aquella tarde, salió al jardín con una actitud que dejó ver su desprecio hacia el animal. Rocco, como siempre, estaba allí, en su rincón, inmóvil, sin reaccionar a la presencia de la mujer. Sin mediar palabra, ella se acercó a él con rapidez y, con un golpe seco, lo empujó, haciéndolo caer al suelo.
Rocco se levantó lentamente, sin una queja, sin una mirada de dolor. Era como si ya no tuviera fuerzas ni para resistir. El señor Javier, al ver esa escena, sintió una punzada en el corazón. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía seguir siendo un espectador pasivo de esa situación. A partir de ese día, el señor Javier comenzó a vigilar más de cerca la casa vecina. En cada oportunidad que tenía, salía al jardín o se sentaba cerca de la ventana, esperando el momento adecuado para actuar. Pero no era una decisión que tomara a la ligera. Sabía que la familia de Rocco no iba a aceptar fácilmente que alguien interfiriera en lo que consideraban su propiedad. La idea de enfrentarse a ellos lo aterraba, pero también lo impulsaba. Había algo dentro de él, un impulso de justicia, que lo mantenía firme. No podía dejar que esa situación continuara. Rocco merecía una vida mejor, y él sería el que se encargara de darle esa oportunidad. Una noche, mientras el señor Javier estaba sentado en su sillón, leyendo un libro, escuchó un ruido proveniente de la casa vecina. Era un sonido sordo, como si algo estuviera cayendo. Al principio pensó que era solo un ruido común, pero entonces escuchó un gemido bajo, casi imperceptible. El corazón del señor Javier se detuvo por un momento. Sabía que ese sonido no provenía de un ser humano, sino del sufrimiento de Rocco. El sonido de un animal en dolor. Se levantó rápidamente y miró por la ventana, pero no pudo ver nada. Sin embargo, estaba decidido a no esperar más. Ya no podía mirar a otro lado. Esa misma noche, el señor Javier decidió acercarse a la casa de Rocco. Sabía que no era algo sencillo, pero estaba dispuesto a arriesgarse. Caminó con paso firme, decidido, a pesar de los nervios que sentía en su estómago. No era la primera vez que se enfrentaba a situaciones difíciles, pero nunca antes había sentido tal presión. La injusticia que sufría Rocco le pesaba demasiado en el corazón. Llegó a la casa vecina sin ser visto. Se acercó sigilosamente al jardín, donde Rocco estaba nuevamente atado a su cadena. El perro, como siempre, estaba en su rincón, pero esa noche algo era diferente. Estaba más débil, más triste que nunca. Al verlo, el señor Javier sintió una oleada de compasión y determinación. Sabía que el momento había llegado. Miró alrededor, asegurándose de que nadie lo viera. Su corazón latía con fuerza mientras sacaba un par de alicates de su bolsillo. Con las manos temblorosas, comenzó a cortar la cadena que mantenía a Rocco atrapado. Sabía que si no actuaba ahora, podría perder la oportunidad para siempre. La cadena se rompió con un sonido suave, pero en ese momento, Rocco levantó la cabeza. No podía creerlo. Por fin, después de tanto tiempo, estaba siendo liberado. Rocco, al principio, dudó. Estaba tan acostumbrado a vivir en cautiverio que no sabía qué hacer. Pero cuando sintió la suavidad de la mano del señor Javier en su cuerpo, un calor recorrió su cuerpo, una sensación que nunca había experimentado antes. Alzó la cabeza y vio al hombre frente a él, con una mirada llena de ternura. En ese momento, Rocco comprendió que algo había cambiado. Había una posibilidad de escapar de ese dolor, de esa vida miserable. El señor Javier, con cuidado, acarició su pelaje sucio y lo miró a los ojos. No dijo nada. No hacía falta. Sabía que Rocco comprendía lo que estaba sucediendo. Con una sonrisa en los labios, lo guió hacia su propia casa, donde Rocco encontraría el amor y la seguridad que nunca había tenido. Esa noche, un perro atrapado por la crueldad humana, dio el primer paso hacia una vida mejor. Y, aunque el camino no sería fácil, el señor Javier estaba decidido a ser el protector que Rocco siempre había necesitado. Desde ese día, el destino de Rocco comenzó a cambiar, pero no fue solo su vida la que se transformó. El señor Javier también se encontró a sí mismo siendo testigo de una nueva esperanza, una esperanza que, por primera vez, brillaba con fuerza en su corazón. La primera vez que Rocco pisó el umbral de la casa del señor Javier, un aire de desconcierto lo envolvió por completo. Era como si su mente, acostumbrada a la oscuridad y el miedo, no pudiera comprender la paz que lo rodeaba ahora. Había vivido tanto tiempo en el caos que la quietud parecía una amenaza desconocida. Pero el señor Javier,
con su mirada calma y sus manos suaves, lo guió a través de la puerta de su hogar, un lugar que no sabía si podría llegar a llamar casa, pero que, de alguna manera, prometía ser mucho más que cualquier refugio que había conocido. El Señor Javier lo condujo hasta un pequeño cuarto que había preparado para él, un espacio que, aunque sencillo, estaba lleno de amor y confort. Había una cama acolchonada en el rincón, con una manta suave y limpia que emitía un aroma reconfortante. Rocco dudaba al principio. Estaba tan acostumbrado a la dureza de la vida, a dormir en el frío y en el barro, que el mero hecho de tener un lugar para descansar lo desbordaba. Con cautela, dio unos pasos hacia la cama, olfateando el aire, como si quisiera asegurarse de que no había peligro. El señor Javier lo observaba con paciencia, sabiendo que el proceso de adaptación sería lento. «Tienes que confiar en mí, pequeño», murmuró suavemente, mientras se agachaba para acariciar el lomo de Rocco. El perro, aunque receloso, permitió que la mano del hombre lo tocara. Era la primera vez en su vida que alguien lo acariciaba sin castigo, sin miedo. Fue una sensación extraña, cálida, algo que Rocco nunca había experimentado, pero que rápidamente deseó. En las primeras horas, Rocco no hizo mucho más que observar, su mirada fija en todo lo que sucedía a su alrededor. El señor Javier le preparó comida, aunque el perro apenas la olió al principio. Había estado tan acostumbrado a pasar hambre que, incluso en la abundancia, se mostró distante. Al principio, el señor Javier se preocupó de que Rocco no comiera, pero pronto comprendió que no era por falta de hambre. Era por miedo, por inseguridad. El perro no sabía si ese gesto amable era real, si no había algo detrás que lo pudiera hacer volver a su vida anterior. Finalmente, después de un rato de observar la comida sin tocarla, Rocco se acercó tímidamente, como si su instinto le dijera que debía probar. El señor Javier se retiró unos pasos, dándole espacio, sin forzarlo. En cuanto el perro dio el primer mordisco, su cuerpo se relajó levemente. No era la comida más deliciosa que había probado, pero era suficiente para calmar su estómago vacío. Rocco, sin pensarlo demasiado, siguió comiendo, y el señor Javier, desde lejos, lo miraba con una mezcla de satisfacción y tristeza. Sabía que todo aquello era solo el principio de un largo proceso de sanación. Después de la comida, Rocco comenzó a explorar un poco más la casa. Mientras olisqueaba el suelo, las paredes, los rincones, su corazón palpitaba con fuerza. Todo le parecía tan extraño, tan diferente a lo que había conocido. El sonido suave de la radio encendida, la luz cálida de la lámpara, el olor a hogar. Nada de eso era familiar para él. Pero, por alguna razón, sentía que allí estaba seguro. Cuando, por fin, se acomodó en la cama, se echó de costado, mirando fijamente al señor Javier, que se encontraba sentado en una silla cercana. Sus ojos, antes vacíos, ahora reflejaban algo nuevo, una chispa de confianza. Aún con miedo, el perro sentía que podía descansar, aunque el miedo seguía presente en su pecho. Durante las primeras noches, Rocco se despertaba varias veces, sobresaltado por cualquier ruido. Cada vez que un coche pasaba frente a la casa o el viento movía las ramas de los árboles, su cuerpo se tensaba, sus orejas se levantaban y su mirada se volvía alerta, como si esperara el castigo o la reprimenda. El señor Javier, que dormía en la misma habitación, le habló suavemente en cada uno de esos momentos. «No te preocupes, Rocco. Estás a salvo aquí», le decía en voz baja. Con el paso de las noches, el perro comenzó a relajarse, aunque cada tanto su cuerpo se tensaba nuevamente ante cualquier sonido desconocido. Fue una mañana fría cuando el señor Javier salió al jardín a hacer algunas tareas, y Rocco, tras haber pasado unos días observando desde su cama, decidió seguirlo. Caminó hacia la puerta trasera con cautela, como si temiera que algo lo detuviera en su camino. El señor Javier lo observó y, sin decir nada, abrió la puerta. En cuanto Rocco salió al jardín, algo en su interior cambió. El aire fresco, el sol que tocaba su piel, el sonido de los pájaros, era todo tan diferente a la oscuridad del patio trasero de su antigua casa. Durante un momento, se quedó parado allí, mirando el mundo que no conocía, ese mundo que siempre le había sido vedado. El señor Javier, desde la puerta, observaba a Rocco con una sonrisa en el rostro. Sabía que este era un paso importante para el perro,
un paso hacia su recuperación. Este es tu nuevo hogar, dijo el hombre con voz tranquila. Rocco, al principio, no comprendió del todo esas palabras, pero algo en su interior le decía que el lugar donde se encontraba, por primera vez, no era un lugar de sufrimiento. Era un lugar donde podía empezar de nuevo. Pasaron los días y Rocco comenzó a adaptarse a su nueva vida, pero el proceso no fue sencillo. Había momentos en los que, de repente, se quedaba en silencio, con la mirada perdida, como si aún estuviera buscando la cruel realidad que había dejado atrás. En esos momentos, el señor Javier se acercaba a él, le acariciaba suavemente el lomo y le hablaba en voz baja. Sé que es difícil, pero ya no estás solo. No más miedo. No más dolor. Rocco sentía que esas palabras, aunque sencillas, eran como un bálsamo para su alma herida. Con el tiempo, Rocco comenzó a confiar cada vez más en el señor Javier. Empezó a mover la cola cuando lo veía, un pequeño gesto que nunca había conocido antes. Su cuerpo, antes rígido y dolorido, comenzó a relajarse. Y lo más importante, Rocco, por fin, comprendió que el señor Javier no era una amenaza. Era su protector, su amigo. El miedo que antes dominaba su vida empezó a desvanecerse poco a poco. Pero aún quedaban muchas cicatrices por sanar. El pasado de Rocco, con todo su sufrimiento y dolor, seguiría persiguiéndolo durante un tiempo. Sin embargo, por primera vez, sentía que el futuro era algo que podía mirar con esperanza. La oscuridad de su pasado comenzaba a desvanecerse, y en su lugar, se abría un nuevo camino. Un camino lleno de amor, paciencia y confianza, un camino que, junto al señor Javier, lo llevaría a un lugar que nunca imaginó, un hogar lleno de paz, cariño y, sobre todo, libertad. El señor Javier había logrado lo que parecía impensable. Rocco, el perro que había pasado toda su vida en el sufrimiento, ahora parecía estar comenzando a sanar, a experimentar la paz que tanto merecía. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Aunque el perro ahora se encontraba seguro en su hogar, la sombra del pasado de Rocco seguía acechando, no solo en su mente, sino también en su entorno. La familia de Rocco no se quedaría quieta ante la pérdida de su propiedad. Los días siguientes fueron tranquilos, pero el señor Javier sabía que esa calma no duraría. A medida que pasaba el tiempo, el perro comenzaba a recuperarse, se mostraba más juguetón, más confiado, y sus ojos ya no reflejaban solo temor, sino también una chispa de alegría. Cada vez que el señor Javier llegaba a casa, Rocco lo recibía con una cola que se movía con fuerza y una expresión que mostraba la satisfacción de haber encontrado finalmente un lugar donde ser amado. El perro corría hacia él como si quisiera agradecerle con su cuerpo entero, y el señor Javier, con una sonrisa en el rostro, lo acariciaba, reforzando ese vínculo que, con el tiempo, se volvía cada vez más fuerte. Sin embargo, la paz que el señor Javier había creado para Rocco no era suficiente para detener la furia de la familia que lo había abandonado. Un día, mientras el señor Javier regresaba de sus compras, algo lo hizo detener en seco. A lo lejos, vio una figura que se acercaba a su casa. Era uno de los miembros de la familia de Rocco. La figura era inconfundible, era el padre de Rocco, ese hombre que había mostrado tan poca empatía por el sufrimiento del perro. El señor Javier sintió un nudo en el estómago, pero no se dejó intimidar. Sabía que debía actuar. El hombre llegó hasta la puerta de la casa de Javier, con una expresión desafiante en el rostro. «Devuélveme el perro», gritó, sin rodeos. No había saludos, ni preámbulos. Solo exigencia y rabia. El señor Javier lo miró fijamente, sin dejar que el miedo lo dominara. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero no iba a ceder. Rocco ya no era un simple objeto, ya no era parte de una propiedad. Era un ser vivo, con derechos, y el señor Javier estaba dispuesto a luchar por él. «No te lo voy a devolver», respondió con firmeza. La voz del señor Javier era tranquila, pero sus palabras cargaban la determinación de alguien que no estaba dispuesto a retroceder. La sorpresa pintó el rostro del hombre, que parecía no haber esperado una respuesta tan tajante. Por un momento, ambos se miraron, como si las palabras sobraran. El señor Javier sabía que no podía permitir que Rocco volviera a la misma vida de sufrimiento y abandono. El hombre, aún con la ira en sus ojos, comenzó a amenazarlo.
¿Sabes lo que estás haciendo? Estás cometiendo un delito. El perro es mío. No tienes derecho a quedártelo. Pero el señor Javier no vaciló. El perro sufrió mucho bajo su cuidado. Yo soy el responsable de su bienestar ahora. Si realmente lo hubieras cuidado, no estarías aquí exigiéndome que lo devuelva. Las palabras del señor Javier resonaron con una verdad que el otro hombre no pudo refutar, aunque su rabia aumentó. Rocco, desde el interior de la casa, escuchaba la discusión. Aunque ya no tenía miedo de las voces humanas, su instinto lo alertaba de que algo no estaba bien. Al principio, se acercó al ventanal que daba hacia el jardín, observando la escena. Luego, el señor Javier, con un gesto de tranquilidad, se acercó a él y lo acarició suavemente, como si quisiera decirle que no se preocupara. «Todo está bien, Rocco», le susurró. Y, como si comprendiera, el perro se quedó quieto, observando en silencio. El enfrentamiento con el hombre fue breve, pero tenso. La situación se resolvió con una amenaza más, pero el señor Javier no flaqueó. Al final, el hombre se dio por vencido, al menos por el momento. Se dio la vuelta, murmurando maldiciones, y comenzó a alejarse. El señor Javier lo observó irse, pero no dejó que la ansiedad lo consumiera. Sabía que lo que había hecho era lo correcto. Rocco estaba a salvo, y él no permitiría que nadie lo despojara de ese derecho. Sin embargo, la confrontación dejó una huella en el señor Javier. Sabía que la familia de Rocco no se rendiría tan fácilmente. Esas personas, que nunca habían demostrado tener el más mínimo respeto por el bienestar del perro, probablemente intentarían recuperarlo a toda costa. A partir de ese momento, el señor Javier decidió tomar precauciones adicionales. Sabía que la protección de Rocco no sería solo una cuestión de amor, sino también de valentía. El perro necesitaba un hogar seguro, y eso implicaba estar preparado para cualquier eventualidad. Al día siguiente, el señor Javier se acercó a los vecinos más cercanos y les explicó la situación. Muchos de ellos ya sabían lo que había ocurrido con Rocco, y todos coincidieron en que el perro estaba mejor con él. El señor Javier, con la ayuda de algunos de los vecinos, decidió colocar cámaras de seguridad alrededor de la casa para asegurarse de que no habría más visitas indeseadas. El perro ya no sería una propiedad que alguien pudiera tomar a su antojo. Los días pasaron, y la vida de Rocco continuó mejorando. El señor Javier lo llevaba al parque cada tarde, donde el perro podía correr libremente, algo que nunca había experimentado. Rocco se sentía cada vez más feliz, y el señor Javier lo notaba. El brillo en sus ojos había vuelto, y aunque no podía olvidar su pasado, el perro había aprendido a vivir en el presente. Lo que antes era un animal desconfiado y asustado, ahora se transformaba en un compañero leal, lleno de energía y gratitud. Sin embargo, el señor Javier no podía dejar de pensar en lo que sucedería si la familia de Rocco decidía hacer algo más drástico. A pesar de la aparente calma, sabía que el peligro seguía acechando. Aunque estaba dispuesto a luchar por el bienestar del perro, no podía predecir qué harían aquellos que habían sido responsables de tanto sufrimiento. En su mente, se forjaba una batalla que no solo era por Rocco, sino también por la justicia, por demostrar que los seres vivos no son propiedad de nadie. La lucha por Rocco no solo era una cuestión legal, sino moral. El señor Javier sabía que no estaba solo en su lucha. Los corazones de aquellos que habían sido testigos del sufrimiento del perro estaban con él, y eso lo fortalecía. Pero mientras la familia de Rocco estuviera dispuesta a luchar por él, el señor Javier también lo haría. La guerra por la libertad de Rocco estaba lejos de haber terminado, pero el señor Javier estaba dispuesto a pelear hasta el final. Esa noche, mientras Rocco descansaba plácidamente en su cama, el señor Javier se quedó mirando por la ventana, reflexionando sobre todo lo que había pasado. En su corazón, sabía que la historia de Rocco era solo una de muchas historias que se repetían en el mundo. Pero también sabía que, mientras existiera un alma dispuesta a pelear por ellos, habría esperanza para aquellos que no podían defenderse por sí mismos. Y, con esa certeza, el señor Javier se fue a dormir, dispuesto a enfrentar lo que viniera con la misma determinación que había mostrado hasta ahora. El señor Javier sabía que el regreso de la familia de Rocco era solo cuestión de tiempo. La actitud desafiante del padre de Rocco,
sus amenazas y su enojo, no lo dejaban tranquilo. El hombre no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Lo que para el señor Javier era una batalla por la dignidad de un ser vivo, para la familia de Rocco era una cuestión de posesión, de poder sobre algo que consideraban suyo, sin tener en cuenta el sufrimiento que le habían causado. Sabía que no podía bajar la guardia, que cualquier momento podría ser el desencadenante de un conflicto mayor. Los días pasaban con una relativa calma. Rocco se adaptaba más y más a su nueva vida. Cada mañana, el señor Javier lo sacaba a pasear por el parque cercano, donde el perro corría libremente, olfateando cada rincón como si descubriera por primera vez el mundo que nunca tuvo oportunidad de conocer. Su comportamiento ya no era el de un animal asustado y retraído, sino el de un perro alegre, lleno de vitalidad. La transformación en él era evidente, y el señor Javier no podía evitar sonreír al ver cómo, poco a poco, Rocco dejaba atrás su pasado oscuro. Pero el señor Javier también estaba consciente de que este cambio en el perro era frágil, que la amenaza de la familia de Rocco estaba siempre presente en el horizonte. Por eso, aunque disfrutaba de esos momentos de calma, su mente nunca dejaba de estar alerta. Al principio pensó que las amenazas se desvanecerían con el tiempo, pero pronto se dio cuenta de que no sería tan fácil. Un día, mientras estaba en su jardín, escuchó el sonido de un coche que se detenía frente a su casa. El señor Javier miró por la ventana, su corazón dio un salto. Era el mismo coche que había visto el padre de Rocco. El hombre estaba de vuelta. El señor Javier no dudó ni un instante. Sabía que este encuentro sería decisivo. Respiró hondo, se levantó de su silla y se acercó a la puerta. Rocco, que hasta ese momento estaba descansando en su cama, se levantó al escuchar los pasos del hombre acercándose. El perro se puso tenso, como si también sintiera la presencia del peligro. El señor Javier acarició su cabeza, con suavidad, tratando de calmarlo. «No te preocupes, Rocco. Estoy contigo», dijo en voz baja. Abrió la puerta con cautela, y al instante vio al padre de Rocco bajando del coche. El hombre se acercó rápidamente, con el rostro torcido por la rabia. «Devuélveme al perro, ya», exclamó, su voz llena de furia. El señor Javier lo miró con serenidad, sin dejar que las palabras del hombre lo desbordaran. «Ya te dije que no te lo voy a devolver. Rocco está mejor aquí, y es donde debe estar. No te pertenece». La tensión en el aire era palpable. El padre de Rocco no esperaba una resistencia tan firme. Pero, aún así, no estaba dispuesto a rendirse. «¿Sabes lo que estás haciendo? Estás interfiriendo en lo que es mío. El perro es mi propiedad, y voy a llevármelo», gritó, dando un paso hacia el señor Javier. En ese momento, el perro, que había estado quieto detrás de la puerta, salió a su encuentro. Al ver al hombre acercándose, Rocco se colocó entre ellos, mirándolo fijamente con una mezcla de desconfianza y defensa. Algo había cambiado en él, ya no era el perro temeroso que había sido antes. El señor Javier, al ver la actitud protectora de Rocco, sonrió levemente. Era como si el perro, en su propio modo, estuviera diciéndole que no tenía miedo, que no lo dejaría solo. El hombre, con firmeza, levantó la mano para calmar a Rocco. «Espera, amigo. Quédate aquí», le susurró. La mirada del padre de Rocco era de odio puro. «¿Vas a ponerte del lado de un perro? ¿Qué clase de hombre eres?», dijo, burlándose. El señor Javier no se dejó afectar. «No se trata de un perro. Se trata de un ser que merecía algo mejor que lo que le diste. Rocco ha sufrido mucho. Ahora, está seguro y feliz. Eso es lo que importa». El hombre, furioso, dio un paso atrás. «No se va a quedar así. Volveré con la policía. Lo recuperaré, cueste lo que cueste». Con esas palabras, el padre de Rocco se dio la vuelta y se alejó, subiendo al coche con una mirada llena de furia y amenazas. El señor Javier, aunque aliviado de que no hubiera sucedido nada peor, no pudo evitar sentir que la calma que había logrado con Rocco era muy frágil. Sabía que no podría relajarse hasta que la amenaza fuera definitivamente eliminada. Esa noche, mientras Rocco descansaba en su cama, el señor Javier reflexionaba sobre todo lo que había sucedido.
La amenaza del padre de Rocco seguía viva, y no sabía si lo haría, pero sentía que, tarde o temprano, el hombre intentaría algo más. Tal vez fuera a la policía, tal vez buscaría otras maneras de recuperar a su perro. El señor Javier lo sabía, este conflicto no terminaría hasta que fuera capaz de demostrar, no solo a la familia de Rocco, sino a todos, que los animales no eran propiedad de nadie, que tenían derechos, que merecían amor y respeto. Al día siguiente, el señor Javier decidió que debía actuar de forma más estratégica. No podía permitirse más encuentros cara a cara con el padre de Rocco. Ya había hecho todo lo posible por asegurarse de que el perro estuviera a salvo, pero ahora necesitaba protección legal. Fue a la policía y presentó una denuncia formal. Les explicó la situación, cómo la familia había maltratado a Rocco, cómo lo había rescatado y lo había cuidado. El señor Javier sabía que, aunque el proceso fuera largo, estaba haciendo lo correcto. Rocco, por su parte, parecía no entender las tensiones que se cernían sobre él. Pasaba sus días corriendo por el jardín, jugando con el señor Javier, disfrutando de lo que, por fin, era una vida digna. Sin embargo, el señor Javier no podía evitar preocuparse. Sabía que la familia de Rocco, aunque derrotada en ese momento, seguiría intentando recuperarlo. No descansaría hasta que lo hicieran. Pero lo que el señor Javier también sabía era que no podía permitir que eso sucediera. Su amor por Rocco, su necesidad de protegerlo, era más fuerte que cualquier amenaza. Y, en su corazón, sabía que no dejaría que el perro regresara a esa vida de sufrimiento, sin importar lo que tuviera que hacer. Una tarde, mientras paseaban por el parque, el señor Javier vio cómo Rocco, con su energía renovada, corría hacia él con una alegría desbordante. Su cola moviéndose como nunca, sus ojos brillando con una luz que hacía tiempo no mostraba. En ese momento, el señor Javier comprendió que no solo le estaba ofreciendo un hogar a Rocco. Le estaba ofreciendo algo aún más importante, la oportunidad de vivir, de ser feliz, de olvidar todo lo malo que había pasado. Y mientras Rocco saltaba y corría a su alrededor, el señor Javier tomó una decisión. No permitiría que nada ni nadie lo separara de él. Defendería a Rocco con todo lo que tuviera. La batalla por la libertad de Rocco estaba lejos de haber terminado, pero el señor Javier sabía que con el amor y la determinación que sentía, no habría fuerza que pudiera derrotarlos. El señor Javier había tomado todas las precauciones posibles, pero algo en su interior le decía que la situación con la familia de Rocco no estaba ni cerca de resolverse. Había hecho todo lo que podía para garantizar que Rocco estuviera seguro. Las cámaras de seguridad alrededor de la casa, las medidas legales que había tomado, y la denuncia a la policía eran solo algunos de los pasos que había dado. Sin embargo, algo lo inquietaba, la determinación del padre de Rocco. A pesar de la amenaza que el hombre representaba, el señor Javier no podía dejar de pensar en cómo la vida de Rocco se había transformado. Recordaba aquellos primeros días, cuando el perro apenas podía caminar sin temer por su vida, cuando la tristeza y el miedo lo consumían. Pero ahora, Rocco era un perro diferente, vivaz, lleno de energía, y capaz de confiar de nuevo. Ya no se encogía ante cada ruido, ya no se refugiaba en su rincón. Había aprendido a disfrutar de la libertad, algo que nunca había conocido antes. Cada día que pasaba, el vínculo entre ellos se fortalecía más. El señor Javier veía en los ojos de Rocco una gratitud silenciosa, una lealtad inquebrantable que nunca había visto antes en un perro. Había algo especial en la relación que compartían. No era solo el hecho de que el señor Javier lo había rescatado, sino que Rocco había aprendido a confiar en él, a comprender que estaba allí para cuidarlo, para protegerlo. En cada paseo por el parque, Rocco parecía más feliz, saltando de un lado a otro, como si el peso de su pasado hubiera quedado atrás. El señor Javier, por su parte, disfrutaba viendo cómo el perro vivía cada momento con intensidad, como si fuera consciente de lo que había ganado, una nueva oportunidad. Pero el señor Javier también sabía que la paz no duraría para siempre. Esa amenaza que pesaba sobre ellos como una sombra era algo que no podía ignorar. La familia de Rocco no se rendiría tan fácilmente. Durante los días siguientes, el señor Javier decidió redoblar sus esfuerzos. Decidió ir más allá de la denuncia que había presentado y comenzó a investigar otras formas de proteger a Rocco.
pasó horas hablando con abogados, entendiendo el proceso legal, buscando cualquier resquicio en la ley que pudiera utilizar para asegurarse de que la familia de Rocco no pudiera recuperar al perro. Rocco, ajeno a las preocupaciones de su dueño, continuaba disfrutando de su nueva vida. Un día, mientras jugaban en el jardín, el perro saltó hacia el señor Javier con una energía que hacía mucho tiempo no había tenido. Al verlo tan alegre, el señor Javier no pudo evitar sonreír. En ese momento, recordó el primer día que lo había rescatado, cuando Rocco no tenía fuerzas ni para levantarse de su cama. El contraste entre ese perro asustado y el que tenía delante de él era abismal. El señor Javier se agachó para acariciarlo, sus manos recorriendo el pelaje que ya no estaba cubierto de tierra ni de barro. Rocco, al sentir el cariño, movió su cola con entusiasmo, como si entendiera que ese era su lugar, su hogar. Pero justo cuando todo parecía estar bien, una mañana, el señor Javier recibió una llamada inesperada. Era la policía. Le informaban que había una orden de desalojo y que la familia de Rocco había decidido llevar el caso a los tribunales. El señor Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que este día llegaría, pero nunca imaginó que sería tan pronto. Las palabras del policía le llegaron como una pesada losa: lo siento, pero están intentando recuperar al perro. Si no tiene una orden judicial de custodia, podría ser considerado un acto ilegal retener al animal. La ansiedad se apoderó de él. El señor Javier miró a Rocco, que estaba sentado a su lado, mirando con curiosidad. No te preocupes, amigo, le dijo en voz baja, aunque por dentro sentía una angustia inmensa. Sabía que la batalla legal no sería fácil, pero también sabía que no podía rendirse. No lo haría. No después de todo lo que había pasado. El primer paso fue ir al juzgado. El señor Javier, acompañado de un abogado que había contratado, preparó todo lo necesario para enfrentar la demanda de la familia de Rocco. Las pruebas de maltrato, las declaraciones de los vecinos que habían sido testigos de la vida miserable que había llevado el perro, todo estaba en su contra. La situación legal parecía complicada, pero el señor Javier no tenía dudas: Rocco merecía quedarse con él. El amor y el cuidado que le había dado no podían ser ignorados. Durante las semanas siguientes, los enfrentamientos legales fueron intensos. El señor Javier pasó largas horas en los tribunales, presentando pruebas, testimonios, tratando de demostrar que Rocco había encontrado un hogar mejor, un lugar donde podría vivir libre de sufrimiento. La familia de Rocco, por su parte, intentó por todos los medios ganar el caso. No solo querían recuperar al perro, sino también vengarse del señor Javier por robar lo que consideraban suyo. Los abogados de la familia alegaban que el perro había sido maltratado por el señor Javier, que estaba violando la ley al quedarse con él. La tensión entre ambos bandos era palpable. La familia de Rocco hizo todo lo posible por desacreditar al señor Javier, pero cada vez que hablaban de su cuidado por el perro, él demostraba con hechos y pruebas que su intención había sido siempre protegerlo, ofrecerle lo que nunca había tenido. El juicio se extendió durante semanas, pero poco a poco, el señor Javier comenzó a sentir que la balanza se inclinaba a su favor. El momento decisivo llegó una tarde lluviosa. La sala del tribunal estaba llena de tensión. Los abogados de la familia de Rocco, agresivos y confiados, esperaban que el juez fallara a su favor, como ya había ocurrido en muchos casos de animales que habían sido considerados propiedades. Pero el señor Javier no estaba solo. Los vecinos, las personas que lo conocían, las personas que habían visto la transformación de Rocco, estaban allí para apoyarlo. Todos ellos sabían que el perro estaba mejor con él. Y al final, fue ese testimonio de amor y apoyo lo que hizo la diferencia. Cuando el juez finalmente emitió su veredicto, el señor Javier contuvo el aliento. El perro, en este caso, ha demostrado tener un mejor bienestar en su actual hogar. La familia no ha presentado pruebas suficientes que demuestren que Rocco estaba mejor bajo su cuidado. Por lo tanto, se falla a favor del señor Javier, quien tiene la custodia de Rocco. Las palabras del juez resonaron en la sala, y el señor Javier sintió una oleada de alivio. Rocco podía quedarse con él. Finalmente, el perro había encontrado un hogar permanente, un lugar donde podía vivir feliz, sin miedo, sin dolor. En ese momento, el señor Javier miró a Rocco,
que estaba acostado a su lado, y sonrió. El perro levantó la cabeza al escuchar su voz, y con una mirada llena de confianza, se acercó a él, como si supiera que finalmente todo estaba bien. Rocco había pasado por tanto en su vida. Había sido víctima de crueldad, abandono y desesperanza. Pero ahora, finalmente, tenía lo que siempre había merecido, un hogar lleno de amor, de protección y, sobre todo, de libertad. Y mientras el señor Javier lo acariciaba, sentía que, de alguna manera, también había encontrado algo muy valioso en este proceso, una relación de verdadero amor y respeto con un ser que, aunque diferente a él, le había enseñado más sobre la vida y el sacrificio que cualquier otra experiencia. El camino había sido largo, pero al final, la batalla había valido la pena. Y en ese momento, mientras Rocco descansaba tranquilamente junto a él, el señor Javier sabía que no solo había ganado un perro, sino un amigo para toda la vida. Después de la victoria en los tribunales, el señor Javier pensó que la vida de Rocco y la suya finalmente entrarían en una etapa de paz. Sin embargo, a pesar de que el perro ya era oficialmente suyo, una sensación de incomodidad persistía en el aire. Sabía que la familia de Rocco no había aceptado fácilmente la derrota. El padre de Rocco, aunque aparentemente callado después del juicio, no parecía haber olvidado el conflicto. Y, en el fondo, el señor Javier sabía que los problemas no siempre terminan cuando la ley se impone, a veces, son solo un preludio a algo más profundo y peligroso. La rutina diaria continuaba, pero la amenaza latente se hizo más palpable. El señor Javier notaba que algunos de los vecinos, aunque había recibido apoyo en el juicio, ahora lo evitaban. Había rumores, miradas sospechosas. Algo en el aire había cambiado, y no era solo el hecho de que Rocco ya no viviera bajo el mismo techo que su antigua familia. Era como si el resentimiento de los que habían conocido la situación no se hubiera desvanecido tan fácilmente. Y eso le preocupaba. Pasaron algunas semanas sin mayores incidentes, pero el señor Javier no podía sacudirse la sensación de que algo más estaba por ocurrir. Cada vez que llegaba a casa, sentía una tensión en el ambiente, una extraña inquietud en el perro, que estaba siempre más alerta, como si percibiera algo que él no podía ver. Rocco, que antes era tan juguetón y relajado, ahora parecía estar más vigilante. A veces, durante los paseos, se detenía bruscamente, como si escuchara algo que él no alcanzaba a percibir. Una tarde, mientras paseaban cerca del bosque, algo ocurrió que hizo que el corazón del señor Javier se detuviera por un instante. Rocco, que iba al frente, se detuvo de repente, sus orejas se levantaron y su cuerpo se tensó. El señor Javier, extrañado, miró alrededor, pero no vio nada. Un susurro del viento entre los árboles, tal vez, o el crujido de las ramas bajo el peso de un animal. Pero el comportamiento de Rocco no era normal. El perro comenzó a gruñir con suavidad, moviéndose inquieto. Rocco, tranquilo, le dijo el señor Javier, mientras extendía la mano para acariciarlo, pero Rocco no dejó de gruñir. Fue entonces cuando el señor Javier, siguiendo la dirección de la mirada del perro, vio una figura a lo lejos, entre los árboles. Un hombre, de pie, observándolos. El señor Javier, al principio, no pudo reconocerlo. Pero al acercarse, vio que era el hermano del padre de Rocco, un hombre que nunca había mostrado interés por el bienestar del perro, pero cuya presencia ahora lo hizo estremecer. El hombre los miraba fijamente, su rostro en sombras, y aunque no dijo palabra alguna, su mirada estaba cargada de intención. ¿Qué haces aquí?, preguntó el señor Javier, intentando mantener la calma, aunque un leve temblor recorrió su cuerpo. El hombre no respondió inmediatamente. Solo caminó un par de pasos hacia él, su mirada fija en Rocco. Finalmente, habló. Este perro me pertenece. El juicio no significa nada. Todavía pertenece a la familia. No voy a dejar que lo tengas, ni que lo maltrates. Sus palabras fueron frías, calculadas, como si estuviera recitando un guión que ya tenía en mente desde hacía tiempo. El señor Javier dio un paso atrás, colocando a Rocco a su lado, protegiéndolo. Ya te lo dije una vez. Rocco ya no es parte de tu familia. El juez lo dijo. El perro tiene un hogar ahora, un hogar donde está seguro y feliz. Y lo voy a proteger. La tensión creció entre ellos, el aire se volvió denso,
cargado de amenazas implícitas. El hombre dio un paso más hacia él, levantando la mano como si quisiera apuntar algo al señor Javier, pero no lo hizo. Solo una sonrisa maliciosa apareció en su rostro, antes de dar media vuelta y marcharse sin decir una sola palabra más. El señor Javier, todavía desconcertado, observó cómo el hombre se alejaba, su figura desvaneciéndose lentamente entre los árboles. Al principio, pensó que tal vez todo había sido una simple amenaza, un intento de intimidación. Pero el comportamiento de Rocco lo dejó pensando. El perro seguía inquieto, miraba a su alrededor con desconfianza, como si aún pudiera sentir la presencia de aquel hombre. El regreso a casa fue silencioso. El señor Javier trató de tranquilizar a Rocco, acariciándolo mientras caminaban, pero algo dentro de él sabía que la situación no era tan simple. La amenaza ahora era más directa, más peligrosa. Ya no era solo un tema legal. Había algo personal, algo mucho más oscuro detrás de todo esto. Y, aunque se sentía tentado a ignorarlo, el señor Javier sabía que no podía. Esa noche, el señor Javier no pudo dormir. Su mente no dejaba de dar vueltas, recordando cada palabra que había escuchado, cada mirada. Estaba claro que la familia de Rocco no iba a rendirse tan fácilmente. Había algo en el aire, algo que se sentía en cada rincón de la casa. Mientras observaba a Rocco dormido a sus pies, el señor Javier comprendió que su vida nunca sería la misma. Había asumido la responsabilidad de proteger a un ser que había sufrido, y eso no era algo que se pudiera hacer a medias. Decidió que, en lo que respecta a la seguridad de Rocco, no habría espacio para dudas. A partir de ese momento, tendría que estar más preparado que nunca. Ya no solo se trataba de garantizar la seguridad del perro, sino también de proteger su propio hogar. Durante los días siguientes, hizo más ajustes en las cámaras de seguridad, reforzó las cerraduras, y comenzó a tomar medidas aún más estrictas para asegurarse de que nada ni nadie pudieran acercarse a él o a Rocco. Pero el señor Javier sabía que todo esto no bastaba. La amenaza no se iba a resolver con medidas físicas o con una simple denuncia a la policía. Algo más profundo estaba en juego. Tenía que enfrentarse a la raíz del problema, a los verdaderos motivos detrás del comportamiento de la familia de Rocco. Y, para hacerlo, tendría que ir más allá de lo que la ley le permitía. Tendría que hacer todo lo que fuera necesario para asegurarse de que Rocco estuviera a salvo, de que nada ni nadie pudiera arrebatarle lo que con tanto esfuerzo había logrado construir. Al día siguiente, mientras paseaban por el parque, el señor Javier notó que Rocco ya no caminaba con la misma soltura. El perro, aunque seguía siendo su compañero leal, ahora parecía estar más tenso, más alerta. Al principio, el señor Javier pensó que era solo la consecuencia del encuentro con el hermano del padre de Rocco, pero pronto comprendió que había algo más. Era como si Rocco pudiera percibir que el peligro estaba aún más cerca de lo que pensaba. El señor Javier miró a su alrededor, como si buscara algo, pero no vio nada extraño. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que la amenaza estaba más cerca de lo que pensaba. Al volver a casa, después de ese paseo cargado de tensión, el señor Javier se enfrentó a la verdad, no podía relajarse, ni un solo momento. La amenaza de la familia de Rocco no desaparecería por sí sola. Había que enfrentarse a ella, de frente. El señor Javier, con determinación, tomó una decisión. Ya no iba a ser un espectador en su propia vida. Defendería a Rocco con todas sus fuerzas, hasta el final. Sabía que la batalla estaba lejos de haber terminado, pero no permitiría que el miedo o la incertidumbre lo detuvieran. Rocco merecía un hogar, y el señor Javier iba a luchar por ese hogar con todo lo que tenía. El camino por recorrer sería largo, pero estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. Después de todo, había algo que nunca podría ser arrebatado, el vínculo de confianza y amor que se había forjado entre él y Rocco. Y eso, al final, era lo que realmente importaba. La calma después de la tormenta siempre es fugaz. A pesar de la victoria legal, el señor Javier nunca pudo liberarse por completo de la sensación de peligro que se cernía sobre él y Rocco. Cada día, mientras la vida parecía continuar de la manera más normal, él sabía que la familia de Rocco no se había rendido. Los recuerdos del enfrentamiento con el hermano del padre del perro seguían frescos en su mente.
Había algo oscuro, algo profundo en ese encuentro que le indicaba que no todo había terminado. Una tarde, mientras Javier se encontraba en la cocina, preparando la cena, escuchó un ruido extraño proveniente del jardín. Su primer impulso fue ignorarlo, pero el sonido persistió, cada vez más claro, como si alguien estuviera intentando escalar la cerca de su jardín. Rocco, que normalmente se relajaba durante ese momento del día, comenzó a ladrar con fuerza, su tono de voz grave y tenso. El señor Javier sintió que una ola de ansiedad lo invadía. Con un suspiro, dejó lo que estaba haciendo y se acercó a la ventana para asomarse. Allí, a lo lejos, vio una sombra moviéndose rápidamente entre los arbustos. Corrió hacia la puerta trasera y la abrió de golpe, llamando a Rocco, quien aún ladraba frenéticamente. En ese instante, el señor Javier se dio cuenta de que algo estaba mal. El perro no solo estaba alertando de un intruso, había una vibración en su postura que sugería que lo que estaba ocurriendo era algo mucho más grave. Rocco, que había demostrado una gran confianza en los últimos meses, parecía estar instintivamente protegiendo algo, o a alguien. Sin pensarlo, Javier corrió hacia el lado de la casa, donde el ruido había sido más fuerte. Justo cuando llegaba al borde de la cerca, una figura surgió de la oscuridad. Era un hombre, alto y delgado, con una capucha que cubría su rostro. El señor Javier apenas tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que pudiera gritar, el hombre se giró y comenzó a correr hacia la calle. Pero el señor Javier no iba a dejarlo escapar. El instinto de proteger a Rocco lo impulsó a seguirlo. De alguna manera, sabía que este no era un asalto común. Algo dentro de él le decía que esta figura estaba vinculada directamente con la familia de Rocco. No podía ser casualidad. Mientras corría tras él, el señor Javier vio cómo el hombre desaparecía en la penumbra, cruzando rápidamente la calle y perdiéndose entre las sombras. El señor Javier se detuvo, jadeando, mirando a su alrededor con desconcierto. Rocco, que había corrido detrás de él, volvió a su lado, sin perder de vista al hombre que se había escapado. Por primera vez en mucho tiempo, el señor Javier sintió un profundo temor. No solo por lo que acababa de ocurrir, sino por la sensación de que la lucha por la libertad de Rocco no terminaría nunca. Algo más grande que simples disputas legales o amenazas físicas se estaba tejiendo alrededor de ellos. La familia de Rocco, aunque derrotada en el tribunal, había lanzado ahora una guerra más silenciosa, más peligrosa. Al regresar a casa, el señor Javier cerró rápidamente las puertas y ventanas. Rocco estaba inquieto, caminando de un lado a otro, claramente nervioso por lo que había sucedido. El señor Javier lo miró, preocupado. «No sé qué está pasando, Rocco», susurró. «Pero no te preocupes, voy a asegurarme de que estés a salvo». Aunque el perro no podía entender las palabras, su presencia cerca de él, su lealtad inquebrantable, era un recordatorio constante de por qué estaba dispuesto a luchar por él. Esa noche, el señor Javier apenas pudo dormir. El rostro del hombre con la capucha seguía apareciendo en sus pensamientos. No era solo el miedo lo que lo inquietaba, sino la sensación de que había algo más detrás de todo esto. La familia de Rocco estaba utilizando cada medio posible para recuperarlo, pero había algo en el aire, una sensación de que los enfrentamientos habían pasado de ser una cuestión legal a algo mucho más personal, mucho más peligroso. El día siguiente fue tenso, lleno de incertidumbre. El señor Javier decidió que debía ser más cauteloso. Pasó horas investigando en internet sobre amenazas similares, sobre cómo protegerse de personas que, como el hombre de la capucha, parecían actuar en las sombras. Mientras tanto, Rocco seguía su rutina diaria, pero algo en su comportamiento había cambiado. Estaba más alerta, más nervioso, como si sintiera que algo se acercaba. Cada vez que el señor Javier le acariciaba la cabeza, el perro respondía con una mirada que parecía decirle que él también estaba preocupado, que la amenaza no se había ido. En medio de su preocupación, el señor Javier decidió reforzar las medidas de seguridad. Llamó a un cerrajero y cambió las cerraduras de la casa. Además, contrató a un guardia de seguridad para que patrullara la zona durante las noches. Rocco no salía de la casa, permanecía siempre cerca de él, y Javier sentía que la cercanía del perro le daba fuerzas para continuar. Pero la ansiedad seguía apoderándose de él. Sabía que, tarde o temprano,
la familia de Rocco volvería a intentar algo más. Esta vez, la batalla no se libraría en los tribunales ni con palabras, sería algo mucho más directo, mucho más peligroso. Una noche, después de haber pasado todo el día tomando precauciones y vigilando el jardín, Javier se encontró frente a la ventana, mirando el espacio oscuro que rodeaba su casa. Algo no estaba bien. Rocco, que siempre había estado tranquilo durante la noche, ahora se mostraba intranquilo, mirando hacia el horizonte, su postura tensa. El señor Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Abrió la ventana lentamente, intentando no hacer ruido, y observó cuidadosamente. No había nada fuera de lo común, pero la sensación de que algo estaba por suceder lo invadió. Era como si el aire estuviera cargado de algo oscuro, algo que aún no podía identificar. De repente, un sonido a lo lejos lo hizo sobresaltarse. Un coche. El señor Javier miró fijamente. No era cualquier coche, era el mismo que había visto días antes. Un vehículo oscuro, de vidrios tintados, que se detenía frente a su casa. El señor Javier no podía creer lo que veía. Era demasiado tarde para pensar en huir o en esconderse. Sabía que la confrontación estaba a punto de ocurrir. Rocco comenzó a ladrar frenéticamente, su sonido resonando por toda la casa. El señor Javier no perdió tiempo. Salió al jardín, se acercó a la cerca y observó a través de las sombras. En ese momento, vio a dos figuras salir del coche, caminando con paso firme hacia su puerta. Eran los mismos hombres, los que había visto anteriormente, los que habían estado siguiéndolo desde el principio. Esta vez, no era solo una amenaza. Estaban allí para tomar lo que creían que les pertenecía. El señor Javier sabía que no podía dejar que eso sucediera. No estaba dispuesto a permitir que lo separaran de Rocco. No dejaré que te lo lleven, murmuró para sí mismo, sintiendo como la adrenalina recorría su cuerpo. Rocco, a su lado, gruñó bajo, listo para defender a su dueño. Ambos estaban preparados para enfrentar lo que fuera necesario. Lo que no sabía el señor Javier era que esa noche, la batalla por Rocco no sería solo una cuestión de supervivencia, sino de enfrentar la fuerza de la determinación de un hombre que había decidido no rendirse jamás. Ya no solo se trataba de proteger a un perro. Se trataba de luchar por lo que era justo, por lo que el amor y el sacrificio merecían, una oportunidad para vivir en paz. El señor Javier, con el corazón latiendo a un ritmo frenético, observaba a los dos hombres acercándose. Su mente, a pesar de la adrenalina que recorría su cuerpo, estaba completamente centrada en proteger a Rocco. Había llegado el momento que tanto temía, ese en el que la paz que había construido junto al perro parecía a punto de desmoronarse. Los recuerdos del juicio, de la batalla legal que había ganado, de las noches sin dormir, de los sacrificios que había hecho por asegurarse de que Rocco tuviera una vida mejor, todo eso se mezclaba en su mente como un torbellino. Pero ahora ya no importaba nada de eso. Lo único que importaba era que no dejaría que esos hombres se llevaran a Rocco. El coche oscuro había detenido su marcha frente a la puerta de la casa. El señor Javier sabía que, aunque se encontraba en su casa, con todo el derecho de proteger a su perro, esta situación no iba a ser fácil. Los hombres no eran unos simples extraños. Ya había visto sus rostros, y sabía que no se detendrían hasta conseguir lo que querían. Pero lo que él también sabía era que su amor por Rocco no tenía límites. Había llegado tan lejos por él, había soportado tantas dificultades, que no iba a permitir que ese esfuerzo fuera en vano. Rocco, que estaba a su lado, ya no ladraba solo por miedo. El perro, como si hubiera comprendido la gravedad de la situación, se puso en posición defensiva, su cuerpo rígido, sus orejas bien erguidas. Era como si, de alguna manera, supiera que estaba en peligro, que su dueño necesitaba su ayuda. El señor Javier acarició su cabeza con ternura, dándole fuerzas. Juntos, Rocco. Lo conseguiremos juntos, le susurró. La primera figura que salió del coche era el hermano del padre de Rocco, el hombre que ya había amenazado con recuperar al perro. Su rostro estaba iluminado por la luz débil de las farolas, pero su expresión era clara, ira, odio, una determinación peligrosa. El señor Javier no hizo ningún movimiento hacia atrás, aunque su corazón palpitaba fuertemente. Se mantuvo firme, sin apartar la mirada de aquel hombre.
El segundo hombre, de complexión robusta y con una mirada igualmente dura, caminaba tras él. Al igual que su compañero, no parecía haber ningún tipo de duda en su mente. Venían a hacer lo que habían prometido. El señor Javier sabía que la confrontación sería inevitable. Pero no pensaba en rendirse, no lo haría sin luchar. Los hombres llegaron hasta la puerta de la casa. El señor Javier, sin pensarlo, salió al encuentro de ellos, cerrando la distancia que los separaba en pocos pasos. ¿Qué quieren?, preguntó con voz firme, aunque el peso de la situación no dejaba de hundir su pecho. El hermano de Rocco no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el perro, que seguía observándolos desde la distancia con una intensidad inusitada. Era evidente que el hombre se sentía incómodo con la presencia de Rocco. Pero no dudó en hablar. Este perro me pertenece, y no permitiré que lo sigas maltratando. Vamos a llevarlo con nosotros. No te hagas el héroe, dijo con desdén, su tono cargado de rabia. El señor Javier lo miró con determinación. Este perro tiene un hogar. Un hogar que jamás tuvo con ustedes. Lo he cuidado, lo he dado todo por él. No voy a dejar que lo destruyan una vez más. Su voz sonó como una declaración inquebrantable, y por un momento, el hermano de Rocco vaciló. Pero rápidamente su expresión se endureció aún más. Estás cometiendo un grave error. No sabes con quién te estás metiendo. El señor Javier sintió como una ola de presión lo invadía. Era cierto que se encontraba en una situación desventajosa. Dos hombres, probablemente más fuertes y más preparados, estaban frente a él. Pero el amor por Rocco lo impulsaba. Ya no era solo un enfrentamiento físico, ni una disputa legal. Era la batalla por la dignidad de un ser que había sufrido demasiado, y él no estaba dispuesto a dejar que eso se repitiera. Rocco, que parecía entender el peligro que acechaba, dio un paso adelante, mostrando sus dientes con un gruñido bajo. Era una advertencia clara, no se acercaran más. El señor Javier sabía que el perro no atacaría si no era necesario, pero su presencia allí era una señal de que estaban dispuestos a defender lo que más amaban. Con un movimiento rápido, el hermano de Rocco intentó hacer un gesto brusco, pero el señor Javier fue más rápido. Se interpuso entre él y el perro, elevando la voz. No te acerques más. Sal de aquí. Ya no tienes derecho sobre Rocco. Se acabó. El hombre, furioso, intentó empujarlo, pero el señor Javier se mantuvo firme, sin ceder ni un centímetro. En ese momento, todo lo que había hecho por Rocco, toda la lucha que había llevado a cabo, se concentró en ese único momento. Sabía que su vida ya no sería la misma, que lo que estaba por venir podría cambiarlo para siempre. Pero también sabía que, si no luchaba ahora, jamás podría perdonarse. El segundo hombre, que había permanecido en silencio hasta entonces, observó la escena con una mezcla de desprecio y burla. ¿Vas a pelear por un perro? Estás perdiendo el tiempo, dijo con una risa cargada de desdén. Pero el señor Javier no podía detenerse. No podía permitir que esas palabras lo hirieran. Ya había visto cómo se trataba a Rocco, y no iba a permitir que nadie lo despojara de la vida que le había dado. Con una furia contenida, el hermano de Rocco dio un paso hacia adelante, dispuesto a usar la fuerza si era necesario. El señor Javier se preparó para lo peor. Sabía que el hombre estaba dispuesto a hacer lo que fuera para recuperar al perro. Pero justo cuando la situación parecía estallar, algo increíble sucedió. Rocco, que había estado gruñendo con fuerza, dio un salto hacia adelante, corriendo con una rapidez sorprendente. Se interpuso entre el señor Javier y los dos hombres, ladrando furiosamente. Era como si el perro estuviera diciéndoles que no podía ni quería regresar con ellos. El señor Javier, sin palabras, observó cómo Rocco se plantaba firme, sus ojos fijos en los hombres. Era un acto de valentía, un último intento del perro por defender lo que había ganado, su libertad. La escena fue tan impactante que los dos hombres retrocedieron, sorprendidos por la feroz defensa del animal. En ese momento, el señor Javier comprendió que la lucha ya no dependía solo de él. Rocco había encontrado en sí mismo la fuerza para enfrentarse a aquellos que le habían causado tanto daño. Y aunque el hermano de Rocco y su acompañante no parecían dispuestos a rendirse,
la determinación de un perro que había conocido la maldad de la humanidad les estaba enviando un mensaje claro: no iban a vencer tan fácilmente. El hombre, con los ojos llenos de furia, dio un paso atrás, miró a su compañero y luego al señor Javier. Su voz sonó con veneno. Esto no ha terminado. Volveremos. Y cuando lo hagamos, no habrá nadie que te proteja. El señor Javier, con el corazón latiendo fuerte, sabía que las palabras de ese hombre no eran solo una amenaza vacía. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sintió invencible. Rocco había demostrado que la fuerza del amor y la lealtad podían más que el odio y la crueldad. Y, aunque el camino hacia la paz no fuera fácil, el señor Javier estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final, sabiendo que, mientras estuviera junto a Rocco, siempre tendrían la última palabra. La tensión en el aire era palpable. A pesar de que los hombres se habían alejado por el momento, el señor Javier sabía que la amenaza no había desaparecido. Había algo mucho más profundo en juego que un simple conflicto por la custodia de un perro. La familia de Rocco, o mejor dicho, su antiguo propietario, no se detendría hasta conseguir lo que consideraba suyo, sin importar el sufrimiento que eso causara. Y mientras el señor Javier miraba el jardín vacío, sintió que la batalla por la paz, por la seguridad de Rocco, aún no había terminado. Esa noche, después de la confrontación en el jardín, el señor Javier se sentó junto a Rocco, ambos en silencio. El perro descansaba a su lado, todavía alerto, como si la tensión del enfrentamiento estuviera grabada en sus sentidos. Javier acariciaba su pelaje, buscando consuelo en el vínculo que habían formado. El perro había sido su salvación, y ahora él era su protector. Había una conexión profunda entre ellos, algo más allá de las palabras. Rocco ya no era solo un animal rescatado. Era su compañero, su amigo, su familia. El sonido del viento moviéndose entre las ramas de los árboles rompió el silencio de la noche, pero el señor Javier no podía relajarse. Sabía que aún quedaba algo por hacer, que la amenaza seguía ahí. Se levantó, caminando hacia la ventana, mirando las sombras que cubrían la calle. Había decidido que no iba a esperar pasivamente a que la familia de Rocco volviera. Esta vez, tomaría el control de la situación. Durante los días siguientes, el señor Javier no perdió el tiempo. Había llegado a la conclusión de que, además de proteger a Rocco físicamente, debía prepararse para lo peor. Se acercó a abogados, presentó nuevas denuncias sobre las amenazas recibidas, y comenzó a tomar medidas más drásticas para asegurar la seguridad de ambos. Sabía que la ley solo podía hacer tanto. La lucha no solo sería legal, sino también emocional y psicológica. Por eso, comenzó a reforzar la seguridad en su casa. Instaló cámaras adicionales, reforzó las cerraduras, y cambió el sistema de alarma. Rocco, por su parte, seguía alerta, casi como si entendiera que las amenazas no solo venían de fuera, sino también de dentro de las sombras de su propio pasado. El perro no descansaba del todo, siempre vigilante, siempre atento. Javier lo miraba con una mezcla de ternura y preocupación. Un día, cuando Javier regresaba de su trabajo, algo extraño ocurrió. Al abrir la puerta de su casa, algo parecía diferente. Rocco, como de costumbre, estaba esperando junto a la puerta, pero su comportamiento no era el habitual. El perro se movía de un lado a otro, casi como si estuviera tratando de decirle algo. Javier frunció el ceño y cerró la puerta tras él. ¿Qué pasa, Rocco?, preguntó en voz baja. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un ruido bajo y apenas perceptible, como si alguien estuviera moviéndose lentamente en el pasillo. Javier tensó los músculos, su instinto le dijo que algo no estaba bien. No dudó. Rápidamente corrió hacia el pasillo, su mente trabajando a toda velocidad, pensando en las posibles formas en las que alguien podría haber entrado en su casa sin que él lo notara. Pero no veía nada fuera de lo común. Sin embargo, lo que sucedió a continuación cambió todo. De repente, una figura apareció en la oscuridad del pasillo. El señor Javier reaccionó al instante, tomando una barra de metal que había dejado cerca de la puerta por precaución. Rocco, al igual que su dueño, estaba listo para actuar. La figura, al ver la reacción de Javier y del perro, se detuvo en seco. El señor Javier, con el corazón a mil,
observó la sombra en el pasillo. No estaba completamente claro quién era, pero sabía que ese momento podría ser decisivo. «Sal de aquí», gritó el señor Javier, apuntando la barra hacia la figura. Sin embargo, la figura no se movió. En lugar de retroceder, dio un paso hacia él. Javier se preparó para defenderse, sin saber qué iba a hacer a continuación. Pero entonces, la figura levantó las manos, mostrando que no tenía intención de atacar. «Soy yo», dijo una voz familiar, un susurro que hizo que el señor Javier se congelara. La figura dio un paso hacia adelante, y cuando la luz de la lámpara iluminó su rostro, Javier pudo ver que era alguien que nunca esperó ver allí, el médico que había atendido a Rocco cuando lo rescató. El mismo médico que había sido testigo del estado en que el perro había llegado a su vida. ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó el señor Javier, desconcertado y aún en alerta. El médico parecía nervioso, sus manos temblaban mientras intentaba explicarse. Lo siento mucho, pero no tenía otra opción», dijo, mirando a Rocco, quien, al reconocer al médico, pareció calmarse un poco. «He estado siguiendo el caso de Rocco. La familia está decidida a llevarlo de vuelta, y no se detendrán ante nada. Te estaban observando, y no puedo quedarme de brazos cruzados. Ellos están planeando algo peor». El señor Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué quieres decir con que están planeando algo peor?». La expresión del médico se oscureció, su rostro reflejaba una preocupación profunda. «Están buscando la forma de despojarte de Rocco. No solo por la vía legal. Tienen conexiones con gente peligrosa. Esta vez no es solo una pelea por la custodia. Están dispuestos a hacer lo que sea para conseguirlo», explicó el médico, con la voz baja y urgente. Javier no podía creer lo que estaba escuchando. «Pero yo gané el juicio. El perro es mío. Ya no tienen derecho sobre él», dijo el señor Javier, intentando comprender lo que el médico le estaba diciendo. «Sí, lo sé. Pero eso no importa para ellos. No lo hará. Hay formas de evadir la ley, de manipularla. Y si te ven vulnerable, no dudarán en aprovecharlo», respondió el médico, mientras Rocco se acercaba lentamente a él, reconociéndolo y calmándose un poco. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó Javier, sintiendo que el peso de la situación recaía sobre sus hombros. «Debes actuar rápido», dijo el médico, acercándose aún más. «Tienes que preparar todo lo que puedas. No te confíes de la seguridad de la casa. No te confíes de las leyes. Tienes que ser más astuto que ellos. Y si necesitas ayuda, yo estaré aquí. Pero no tardes demasiado. Ellos están observando». El señor Javier miró a Rocco, quien ahora estaba sentado tranquilamente cerca de él, como si intentara transmitirle calma. Sabía que la situación acababa de dar un giro aún más peligroso, pero también sabía que no podía rendirse. No iba a permitir que la familia de Rocco destruyera lo que habían construido juntos. Con una determinación renovada, Javier hizo una promesa a Rocco, una promesa de que nunca lo dejaría, de que haría todo lo posible para mantenerlo a salvo. A partir de ese momento, la lucha por Rocco no solo sería sobre las leyes, no solo sobre el amor y la protección, sino sobre un compromiso inquebrantable de proteger su vida a toda costa. No importaba lo que la familia de Rocco intentara. Javier no se detendría hasta asegurarse de que su compañero, su amigo, estuviera libre de su pasado. Y mientras miraba a Rocco, con sus ojos llenos de confianza y gratitud, Javier sabía que, aunque la batalla fuera larga, no estaba solo en ella. Fin.